Muchas gracias, buenas tardes queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo ver un grupo fuerte, abundante ahí en la presencia del Señor, en la iglesia Encuentro de Renovación, Iglesia Evangélica Menonita, Encuentro de Renovación en la ciudad de Miami. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Florianópolis, en Brasil, y damos la bienvenida a todos cada uno de ustedes que están ahí presentes presencialmente en el culto, compartiendo la palabra del Señor, disfrutando de este momento, y también aquellos hermanos, amigos, hermanas que a través de las redes sociales apoyan este trabajo y también se alimentan de la palabra a través del Zoom o el Facebook, tal vez el YouTube, donde quedan grabados estos mensajes. Un abrazo grande para la hermana Milagros, para la hermana María, Nicole, que están ahí online y que siempre nos están acompañando. Bienvenidos al encuentro de la palabra del Señor. Andando en la presencia de Dios. ¿Ustedes están en la presencia de Dios en esta tarde? Amén. Todos estamos en la presencia del Señor porque queremos estar, optamos, decidimos por estar en la presencia del Señor. No todos quieren, no todos aceptan ese desafío, no todos quieren encontrarse con Dios porque el encuentro con Dios tiene algunas exigencias. Yo quiero hablar con ustedes de dos asuntos, dividir el tema de hoy con una introducción amplia y después un pequeño desarrollo del texto para explicar qué significa y qué significó para Abraham andar en la presencia de Dios. Para eso los invito a abrir Génesis capítulo 17, versículo 1. El libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 17 y versículo 1. También si quieren pongan un dedito ahí también en el capítulo 6, que vamos a dar una rápida pasada para ver lo que Dios tiene para decirnos. Era Abraham, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, tres cosas le dijo. Primero le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Segundo, le dijo, anda delante de mí. Y tercero le dijo, sé perfecto. A los 99 años de edad, ese fue el mensaje que recibió Adán. Solo que yo quiero hablar un poco del concepto de Abraham, dije Adán. Ese fue el concepto que me lleva a pensar en andar en la presencia de Dios. Yo dije Adán recién porque estaba pensando en Adán, porque la primera persona que anduvo en la presencia de Dios, que caminaba en el Edén, en la presencia de Dios, tomaba café o mate, tal vez tomaba mate, o alguna Coca-Cola, que el que le gusta más. No sé si había coca en el Edén. Debería haber porque era perfecto, tenía que tener Coca-Cola. Ahora, de repente no. Ahora, Adán paseaba con Dios, tenía compañía, andaba en la presencia de Dios. Y después seguimos avanzando a lo largo de la historia y encontramos, especialmente en la época prediluviana, hombres que anduvieron en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Adán y que Eva cayeron, pecaron, introdujeron el pecado al mundo. Y mi punto de vista es que Adán y Eva habían sido creados para vivir eternamente, si no hubieran pecado. La suposición bíblica, el presupuesto bíblico nos lleva a pensar que Adán y Eva fueron criados inmortales, a no ser por causa del pecado. Porque la Biblia dice que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y la muerte no habla solamente de muerte espiritual, incluye la muerte física. Probablemente Adán y Eva, si no hubieran pecado, hubieran permanecido por la eternidad viviendo en la presencia, andando en la presencia de Dios, caminando por aquellos jardines del Edén y en la presencia de Dios, pero el pecado interrumpió. No obstante, Adán y Eva fueron personas que, a pesar de su caída, se levantaron y criaron sus hijos en el temor del Señor, o por lo menos lo intentaron. Y de ahí, de Adán y Eva, salieron las dos raíces, las dos simientes, la simiente del bien y, lamentablemente, a partir del estado de decadencia de Adán y de Eva, el pecado que ya había sido introducido, también salió la simiente del mal. Y ustedes conocen del hijo mayor de Adán que se llamaba
¿Cuál era el más viejo? Era Caín. Y el más nuevo se llamaba Abel. Ahí estaban las dos simientes. Abel obediente y temeroso a Dios. Caín desobediente, malvado y terminó siendo asesino de su hermano. Posteriormente, después de esa caída, dice la Biblia que Adán tuvo hijos y hijas. Pero el primero que tuvo, casi el sustituto de Abel, se llamaba Set. Y dice la Biblia que fue otra persona temerosa de Dios. Y yo quiero analizar algunas realidades al respecto de eso de andar con Dios, porque encontramos un abismo profundo entre los seres antediluvianos, prediluvianos, y los seres postdiluvianos en cuanto a la edad. Hay mucha disputa, mucho debate teológico, mucha especulación respecto de qué significa esa edad de 900 y tantos años, la famosa longevidad de los patriarcas. ¿Por qué vivían tanto? ¿Y por qué de un momento a otro, de una forma abrupta, se cortó? Y empezaron a vivir mucho menos y en cuestión de pocas generaciones pasaron a vivir 100 años, 120, la edad que vivimos ahora, más o menos, que estamos luchando por recuperar un poco a partir de la ciencia y del avance de la tecnología. ¿Qué es lo que aconteció para que existiera ese crack a partir del diluvio? ¿Qué aconteció que se quebró eso? Y mi hipótesis en este momento es que las personas, especialmente en el periodo antediluviano, prediluviano, andaban más tiempo en la presencia de Dios. Ustedes ya se habrán preguntado por qué realmente los humanos a cada vez viven menos aquí en la tierra. Es una pregunta que no podemos callar. ¿Y cuál sería el secreto de esa longevidad de los seres antediluvianos? Y van a saltar un montón de ecologistas y gente que entra mucho en ideologías izquierdistas y marxistas, socialistas, diciendo el problema es el calentamiento global, la capa de ozono y aquello, y la alimentación de las personas, y el maltrato que se le da a la tierra. Un montón de teorías que no explican por qué las personas vivían tanto, ni explican por qué hubo un cambio tan drástico, abrupto y repentino de un momento a otro. ¿Entienden? Y nosotros tenemos un versículo en la Biblia que muy poco se habla, creo que nunca escuché predicar de él, en la Biblia bien claro, que nos explique y nos responde a esa pregunta. Si ustedes con el dedito que tienen marcado en Génesis 6, giran la página para atrás un poquito a Génesis 6, ustedes van a encontrar ese versículo. Hay un montón de doctrinas que surgen ahí, de especulaciones a partir de ese pasaje. Observen Génesis 6, capítulo 1 al versículo 8. Génesis 6, versículo 1 al versículo 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que, hoy yo puse entre paréntesis en mi Biblia, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Punto. Después empieza el verso 3 y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es de carne, mas serán sus días 120 años. Punto. Eso es una sentencia. Ahí empezamos el versículo 4, pongo paréntesis de nuevo y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y ahí usted me va a hablar de un montón de teorías, algunas lo más ridículas, van a hablar de nefilins, ¿cierto? Escucharon las teorías de los nefilins, porque esa palabra de esos hombres, hijos de Dios y hijos de los hombres, hay quienes dicen que se refería a ángeles caídos que se relacionaron íntimamente con mujeres y entonces quedaron embarazadas y nacieron unos seres medio híbridos, mitad ángel, mitad ser humano, y algunos agregan ese otro versículo que está en el medio, ahí dice, y todavía eran gigantes.
Y hay hasta películas donde muestran unos monstruos grandotes. Capaz que ustedes vieron aquella película de Noé. Hay una película que anda por ahí, conocida ya, de Noé, donde muestra tipo unos robots grandotes que eran los Nefilim. Eso basado en teorías de otros escritos extra bíblicos, no de la Biblia. Por ejemplo, el Código Masorético y otras escrituras que hablan de los Nefilim. Déjenme explicarles que hay mucha pavada siendo dicha al respecto. ¿Saben por qué? Porque hay una explicación que es la más ortodoxa, más bíblica y más clara al respecto. La idea es lo siguiente: Dios quiso continuar con dos dinastías, la dinastía del bien y la dinastía del mal. La dinastía del mal que respondía al estado de decadencia humana, la caída del hombre, la dinastía de Caín, los descendientes de Caín. Ahí surgen un montón de preguntas. ¿Con quién se casó Caín? ¿Era una hija? ¿Era una sobrina? ¿Era una hermana? ¿Quiénes eran los descendientes? Solo que si pensamos que una persona vivía casi 1000 años, normalmente lo que se estima para la duración de una generación a otra, se halla que una generación a otra es 20 años, máximo 30. Cada 20 años se renuevan las generaciones. Imagine viviendo 900 años, ¿cuántas generaciones? ¿Quién podría haber sido la esposa de Caín? Una de las grandes preguntas, un poco preguntas ridículas porque no son preguntas importantes, pero la gente tiene mucha curiosidad al respecto. Ahí entonces siempre viene la respuesta de que sería una sobrina, nieta, tataranieta, no sé cuánto, que ese viejito de 150 años se casó con ella. No son cosas de tanta importancia. Ahora, lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Aquí en la Biblia dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Yo tengo diversas traducciones de la Biblia aquí, inclusive tengo una traducción en portugués aquí bien interesante, que dice lo siguiente: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. Estoy leyendo en portugués. Pois são mortais. En portugués esta traducción dice: no dejaré que vivan para siempre porque ellos son mortales. O sea, tenemos que entender que los seres humanos a partir de la caída de Adán se transformaron en seres mortales. Solo que aún así, esos primeros seres caídos que vivían antes del diluvio consiguieron andar en el temor del Señor, andar con una actitud diferente delante de Dios. Ya hubo personas, los descendientes de Caín, que entraron en perversidad al punto que terminó derivando ¿en qué? En la destrucción total de la humanidad y de todo ser vivo que existía. Estoy hablando del diluvio. Fue una consecuencia de la degradación moral y espiritual de la descendencia. Y aquí Dios atribuye en este versículo a la causa a la mezcla entre las dos generaciones. Mi punto de vista y el punto de vista más ortodoxo que normalmente los cristianos reformados y los cristianos más bíblicos tentan asumir es el siguiente: que cuando habla de hijos de Dios y hijas de los hombres, se está refiriendo a lo siguiente: los hijos de Dios eran los descendientes de la simiente del bien, los descendientes de Set, que fue el sustituto de Abel. Las hijas de los hijos o las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín. ¿Entienden? Dicen que eran mujeres muy bonitas, maravillosas, y empezaron a casarse unos con los otros, y esa desobediencia, porque el plano de Dios siempre fue mantener una creación pura y mantener la línea del bien en el ser humano. Por eso que la Biblia dice, especialmente para los jóvenes cuando están buscando casarse, etc., nosotros llegamos delante de ellos y les decimos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque no es el plano de Dios mezclar seres perdidos con seres redimidos. Somos dos dinastías. La voluntad de Dios es que exista una forma de endogamia dentro del pueblo de Dios. Una endogamia que no es apenas cultural, no es algo, vamos a decir, de preconceptos, no es algo social. Es una endogamia con propósitos espiritual, porque junto con
eso vienen los dioses y viene la idolatría y viene el pecado y viene la desobediencia que empieza a mezclarse y a leudar dentro del relacionamiento de las parejas. Y eso era desde el Edén, desde el comienzo. Dios quería tener amistad. Yo diría que las personas vivían tantos años porque vivían en comunión con Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Continúo leyendo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo pensaban y hacían maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, ¿qué voy a hacer? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Pero Noé, solo Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Déjenme hacer un resumen rápido para explicarles o para dar base a esto que acabé de decirles. Adán vivió 930 años. Muchos piensan que solo Matusalén. Ustedes saben cuántos años vivió Matusalén, ¿cierto? ¿Alguien me dice por ahí cuántos años? A ver, capaz que el micrófono capta por ahí. 969 años. Eso fue la edad de Matusalén, el hombre más viejo de la tierra. Pero no fue el único, hay como 10 que vivieron todo, una cantidad parecida a esa. Adán vivió 930, Génesis 5:5. Set, su hijo, vivió 912 años, Génesis 5:8. Enos vivió 905 años, Génesis 5:5. Cainán vivió 910 años. Enoc vivió 365 años y la Biblia dice que a los casi un año de años, 365 años, la Biblia dice que fue arrebatado, fue llevado, fue traspuesto. Algún ufólogo diría fue abducido por Dios, ¿cierto? Fue llevado por Dios. ¿Por qué? Y la respuesta que la Biblia dice es curiosa. Dice que Enoc fue llevado por Dios porque caminó con Dios. Y eso a mí me coloca una pulga atrás de la oreja. Me hace pensar en algo que es la respuesta a este fenómeno de la longevidad. Enoc caminó con Dios y después de antes de haber sido arrebatado por el Señor, la Biblia dice que él engendró su hijo. ¿Sabe quién era el hijo de Enoc, de ese hombre que fue arrebatado por Dios? Matusalén, el viejo más viejo, 969 años. ¿tá? Y Matusalén tuvo un hijo que ya vivió un poquito menos, empezó a cortarse la cosa y vivió 777 años. Y ese Lamec tuvo un hijo llamado Noé, que ustedes lo conocen bien, Noé. Y ahí se acabó, y ahí se cortó. Ahí no hubo más longevidad. Todo me hace pensar de que esos primeros hombres que vivieron más de 900 años, vivieron siguiendo la línea de Set. Se rigieron por la obediencia y el temor de Dios y andaban con Dios. ¿Usted se imagina lo que es salir a pasear con Dios? Cuando está medio deprimido, salir a caminar y conversar con Dios, pero no conversar en oración así, mentalmente. Personalmente, cara a cara. ¡Opa! ¿Cómo estás? Dale un abrazo a Dios ahí. ¿Cómo estás? Y salir caminando. Vamos a dar una charlada que quiero desahogar un poco. Entonces, tengo unos problemitas, estoy medio mal. Conversar con Dios. Yo creo que la relación que tenían esas personas y el ejemplo que tenemos claro es Enoc, que caminaba con Dios, nos lleva a pensar de que esa relación les dio larga vida a pesar de que se habían transformado en seres mortales a partir de la desobediencia de Adán. Ahora, llegó un momento en que la cosa gradualmente se fue estragando y aquí en la Biblia dice que se fue corrompiendo por causa de la mezcla entre los hijos de Dios, la gente de la dinastía del bien, los descendientes de Set con los descendientes de Caín, al punto de que se tornó insoportable y Dios dijo: no aguanto más
¿Y sabe qué hizo Dios? Ustedes vieron esos relojitos de arena tan simbólicos que se da vuelta para que cuente hasta mientras van cayendo los granitos hasta que se acaba. Parece que Dios puso un reloj de arena llamado Matusalén, porque ese viejito que vio toda la corrupción y la depravación y el degeneramiento del ser humano, curiosamente una persona que vivió 969 años, ¿sabe qué año Dios escogió para llevárselo, para morir? El año en que vino el diluvio. ¿Les hace pensar alguna cosa? Matusalén murió exactamente el año del diluvio. Dios diciendo, miren, yo les he dado la oportunidad, pero el tiempo se está acabando y mi paciencia tiene límites. Yo les di la oportunidad de vivir abundantemente, pero les voy a cortar esa chance. La cosa está tan fea que yo voy a acabar con todo y voy a empezar todo de nuevo con el único temeroso a Dios que está sobrando, que es el nieto de Matusalén, ese hombre llamado Noé, que todos llamaban de loco por causa de que estaba construyendo un barco en lo seco, en el lugar seco. Ese es el concepto de la longevidad. Ahora, hermanos, yo diría entonces, resumiendo todo esto, el capítulo 6 del 1 al 8 nos explica claramente la razón del fin de la longevidad. Ya les dije. Y la sentencia dada por Dios colocando un límite de 120 años fue por causa de nuestro pecado. Creo que los hombres, la respuesta, creo que nosotros, los hombres, vivimos no más que 120 años porque la corrupción del pecado entró al ser humano y Dios maldijo a la humanidad. Pero no es cosa de ayer ni de hace 5 siglos. Las personas a 3 milenios, a 2 milenios atrás también vivían 120 años, no pasaban de esa edad. Dios cortó el derecho a una larga vida. Y creo que el secreto de la forma de cortar es porque las personas dejaron de andar, de tener comunión con Dios. Nosotros vemos algunos casos fugaces de personas que anduvieron con Dios. Vemos a Abraham, ¿se acuerda que Abraham se encontró con Dios algunas veces? Y charlaba con Dios y negociaba con Dios. Llegó a negociar hasta para ver si conseguía salvar el pueblo de Sodoma y Gomorra, tratando de comercializar un poco los años o la cantidad de personas que podrían salvarse. Eso sería exactamente. Pero aún así eran pocas personas que tuvieron comunión con Dios al punto de que entonces se acabó. Y todos empezaron a vivir 120 o menos por causa de la decadencia. La longevidad acabó porque los hombres dejaron de andar en la presencia de Dios. La longevidad, la vida larga, acabó porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y no habla de muerte espiritual, habla de muerte en todo el sentido de la palabra, inclusive muerte física. Primera Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Está hablando de la comunicación del ser humano. Después habla de las actitudes. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Está hablando de la violencia, de todo ese carácter de la persona. Busque la paz y sígala. Y después resume Pedro diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, el ser humano colocó a Dios como enemigo y Dios le dijo, entonces te voy a cortar la vida. Te voy a cortar la vida. Ibas a vivir 100 años, 200, 300, 500, 1000. Ahora vas a vivir máximo 120. Hermanos, pero yo les dije que había dividido este asunto en dos partes. Primero, esa curiosidad. No se dejen guiar o engañar por historietas. Hay muchas especulaciones respecto de eso, de la longevidad y de los nefilins y todas esas cosas. Son muchas historias. Es más fácil creer la Biblia como se lee literalmente. Pero quiero tocar algunas constataciones previas respecto sobre andar en la presencia de Dios.
Yo quiero relacionar de que esas personas que vivieron mucho por causa de que andaban y vivían de una forma temerosa en la presencia de Dios. Aún Adán, que desobedió, Adán y Eva. Después Abel fue obediente, fue cortado de una manera violenta por su hermano. Dios lo sustituyó con otro hijo obediente que fue Set, y ahí entonces hubo dinastías. 1600 años más o menos se pasaron de personas viviendo en paz y viviendo una larga vida porque caminaban con Dios, así como Enoc, porque vivían en la presencia de Dios y eran temerosos a Dios. Pero poco a poco el pecado fue envolviendo sus descendientes, su descendencia, al punto de que entonces Dios precisó cortar con todo y acabar. Es más o menos lo que está pasando ahora. La maldad se está aumentando y dice la Biblia que el Señor ha precisado recortar el día de su regreso por causa de los escogidos, por causa de la maldad del mundo. Algunas cosas en relación a andar con Dios. Primero, déjenme decirles que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en su vida. Es fundamental vivir en la presencia de Dios, que Dios esté presente en nuestro día a día, no un Dios de domingos, no un Dios de emergencias, un Dios que en todo momento y en toda actitud esté presente. Caminar con Dios es una relación de confianza absoluta, inclusive en medio de las adversidades. Es estar en intimidad con Dios. Caminar con Dios no siempre es fácil, yo reconozco, pero vale la pena, mis hermanos, tomar su mano y dejar que Él dirija nuestros pasos. ¿Sabe por qué? Porque si caminas con Dios, siempre vas a ir en la dirección cierta. No vas a desviarte, no vas a errar. Si andas caminando con Dios, Dios te va a guiar por sendas de justicia. Ahora vamos a volver al texto, vamos a volver al versículo del capítulo 17. Era Abraham de 99 años y se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a hablar un poquito de Abraham. A mí me gusta mucho la historia, especialmente la historia bíblica. Usted sabía que estas palabras no fueron dadas: anda delante de mí, sé perfecto, porque yo soy el Todopoderoso. No fueron cuando Abraham salió inmediatamente de que dejara su tierra de Ur con su padre y su hermano. No fue. Entre paréntesis, déjenme decirle, todo el mundo dice, Abraham salió de Ur de los caldeos. No, Abraham salió junto. En realidad el que salió de Ur de Canaán, que aquello sería Babilonia, en la Mesopotamia, allí, en la media luna fértil geográficamente hablando, el que salió fue el padre de Abraham, ¿da? Salió junto con 2 hijos. El tercer hijo había muerto, que se llamaba Hebrón. Así que él salió con Nabor y salió con Abraham y con las nueras, ¿da? Y con el sobrino Lot. Salió ese viejito llamado Taré, avanzó, caminó rumbo a Canaán con un destino fijo, llegó a un lugar que él le puso por nombre Harán, que era el nombre del hijo que había muerto, y ahí se estableció, ¿da? Ahí recién empieza la epopeya de Abraham. No se puede decir que la historia de Abraham surgió de Ur de los Caldeos. Abraham salió, pero todavía no tenía un llamado de Dios cuando salió de Ur de los Caldeos. Tampoco fue cuando Dios lo llamó a dejar a su hermano Nacor. A los 75 años, por primera vez, Dios habló con Abraham y él estaba en Harán allá. Harán. Era cuando murió el padre. Ahí Dios lo llamó y le dijo: estabas muy cómodo aquí, enterraste a tu padre, se te acabó la demora. Ahora entonces, ven que yo te preciso y quiero que seas un desbravador de nuevos horizontes. Este encuentro solo se dio después que él había sepultado a su padre en Harán, y entonces aconteció después de que se separase. Inclusive él salió de Harán, dejó a su hermano Nabor allí con su cuñada y se fue solito, porque Dios le mostró una visión de en la arena del mar y le dijo: todos los granitos esos, así van a ser tus descendientes. Y él ya tenía 75 años de edad. Y ahí Dios le dijo: vas a tener una enorme descendencia, pero tenés que salir de aquí al lugar donde yo te voy a mandar. Vos ni sabés dónde es. Entonces él se largó
con su hijo, con su sobrino Lot, el hijo del fallecido. Aconteció que después de separarse de Lot, ¿se acuerdan que él se encontró ya en Canaán, en un lugar cerca de Sodoma y Gomorra, y había un cerro allá, unos lugares infértiles, y había un valle loco de lindo donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra? Y el sobrino, que era loco de egoísta, no era un hombre muy espiritual aparentemente, dijo: yo me quedo con el valle, yo me quedo con la parte fértil, allí donde está el mar, ahí al lado, tiene el río Jordán, lugar bonito, yo me quedo de este lado, vos agarrate la montaña. Y Abraham, que era el que tenía más derecho, fue sensible y acató la decisión de su sobrino egoísta. Después ese sobrino se dio bien mal en la vida porque le salió todo errado. Ahora, este mensaje, este versículo que nosotros leímos ahora del capítulo 17, también fue después de que él engendrara a su hijo con su sierva. ¿Algunos se acuerdan cómo se llamaba la sierva? A ver. Agar, exacto, Agar. ¿Sabe a qué edad tuvo su hijo Ismael con Agar? Y fue con consentimiento de la doña, ¿eh? Que no toda doña está dispuesta a prestar el marido, pero Sara estaba dispuesta a prestar al marido, le hizo un favorcito y le dijo. ¿Sabe qué acontece? Que Sara aparentemente no era una mujer de grande fe, y ella dudó profundamente, no llegó a reírse cuando Dios habló de la promesa, y entonces ella se puso nerviosa y dijo: viejo, la cosa está fea por aquí, yo ya no puedo más, se está acabando todo, aprovechá mi sierva que es más joven y trae un descendiente ahí con ella, consentimiento pleno. Y Abraham entró en el jueguito de ella. Abraham tenía la promesa, Abraham fue desobediente, Abraham debía haber dicho: no señora, el Señor dijo que es con vos. Pero claro, ¿quién iba a aguantar si ella tenía un montón de años? Ahí entonces, con 86 años de edad, por falta de confianza plena en la promesa de Dios, Abraham decidió encargar a Ismael. Ahora, estamos hablando de 86 años de edad cuando nació Ismael, ¿cierto? Ismael ya era grande cuando Dios lo llamó y le dijo este versículo, este pasaje: vení, que ahora entonces va a empezar tu jornada. 24 años después de su salida de allá, de separarse de su hermano Nabor, 24 años después, 13 años después de que había nacido su hijo grande, ahí entonces Dios se le apareció de nuevo y lo mandó a hacer su tarea para renovar su promesa. Lo llamó y le dijo, fue solo ahí entonces que Dios le cambió el nombre. Ustedes se acuerdan que Abraham tuvo dos nombres, ¿cierto? Abraham empezó llamándose Abram, y el significado de Abraham era padre enaltecido, un nombre común. Y en esa ocasión, a partir de esa ocasión, Dios le dijo: ahora vamos a cambiar de nombre, ahora te vas a llamar Abraham, como Abraham Lincoln, y ese Abraham significa padre de grandes multitudes, porque tú serás padre de una gran multitud. Pero él tenía solo un hijo, y con la sierva, y que no era el hijo de la promesa. Y Dios le dijo: está cerrado, ese gurí no va a ser el de la promesa, va a ser otro. Va a ser con tu propia viejita, Sara. Y a esa altura, ella tenía 99 años de edad. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes toparía? ¿Quién es más viejo ahí de toda la barra? 99, y Sara tenía 90. Y ahí Dios le dijo: ahora sí llegó el momento, están maduritos, casi podridos, están bien maduritos como para tener hijos. Ahora sí, 90 y 99, ahora viene. Y ahí entonces llegó esta declaración. Recuerdo el versículo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fue ahí que Dios entonces empezó con el milagro de Adán. Sin duda fue un privilegio para Abraham. Voy a dividir en tres partes este versículo, rápidamente, estamos en la hora. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sin duda fue un privilegio para Abraham recibir la declaración de parte del propio Dios. Personalmente Dios le dijo: ¿sabes con quién estás hablando? Estás tratando con Dios.
el creador del universo. Yo soy Dios. El nombre normalmente en aquella época todavía que se usaba para Dios era Elohim, ¿verdad? Yo soy Dios. Él estaba siendo desafiado por el propio Dios, quien aplicaría toda su omnipotencia, aquel Dios que creó el cielo y la tierra, aquel Dios que había destruido su primer grupo de la creación y rescatado apenas una familia por causa de la maldad del hombre, y que tuvo poder para recrear todo de nuevo después del diluvio. Ese Dios le dice: vamos a empezar una aventura juntos. Vamos a caminar juntos y vamos a descubrir. Yo te desafío a hacer alguna cosa y yo voy al lado. Encarar una aventura de fe, andando con Dios de su lado, para Abraham sería una garantía de éxito y de seguridad. Si el propio Dios, aquel que se autodeclaró el Todopoderoso, que jamás miente, nosotros sabemos, y Abraham sabía que Dios jamás miente y nunca abandona a nadie, obviamente que la confianza y la dependencia de Abraham deberían ser plenas y absolutas. Yo soy el Todopoderoso que te estoy mandando. ¿Y cuál es el mandato? Está dividido en dos partes. La segunda parte del versículo que dice: anda delante de mí. Ese es el tema del mensaje de hoy, ¿cierto? Anda delante de mí. Como aquellos prediluvianos que caminaron con Dios, como aquellos que vivieron casi 1000 años porque andaban en intimidad conmigo y yo les tuve gracia y les estiré la vida un montón, en contra o diferente de todos aquellos que se pervirtieron por causa de su pecado, porque eran de carne y eran carnales y fueron destruidos. Anda conmigo que te va a ir bien. Y ese es un mensaje para ti también, mi hermano, mi hermana. Anda delante de Dios, porque Dios te va a bendecir y te va a ir bien. La orden, hermanos, observen bien, la orden se limitó a andar y no a hacer. No dijo: haz para mí. Le dijo apenas: sé pasivo, no seas hiperactivo. Yo soy el protagonista, tú eres coadyuvante. Tú tienes que apenas acompañarme, porque ¿quién va a hacer los prodigios? ¿Quién va a hacer las cosas? Voy a ser yo. Qué lindo cuando Dios te ofrece eso. Abraham tuvo un privilegio diferente de Moisés, porque Moisés, Dios le dijo: anda a hacer. Y Moisés se asustó y le dijo: no hago, no. Y Dios le dijo: ¿por qué no? Solo si vos vas delante de mí. ¿Se acuerdan? Moisés tuvo exactamente el desafío contrario. Tuvo que pedirle a Dios que fuera adelante, si no él no iba. Aquí Dios le dijo: no precisas pedir nada. Yo voy adelante, le dijo a Abraham. Apenas acompáñame. Su éxito y su prosperidad dependerían exclusivamente de su obediencia en relación a andar en su presencia. Hermanos, es muy fácil cantar sobre la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. Muy bonito, levantar las manos, entrar en éxtasis espiritual. Pero andar en la presencia de Dios es mucho más que una experiencia emocional. Es una experiencia de obediencia. Es una experiencia de estar dispuestos a acatar lo que Dios está diciendo. A seguir para donde Dios nos manda, aunque no entendamos nada, como Abraham. A tirarnos en un pozo si Dios nos manda, porque es Dios que nos está mandando. Él solo precisaba disfrutar de su presencia en todo momento y dejar que Dios actuase por cuenta propia. Simplemente darle cuerda a Dios y decir: así que yo voy atrás, decime por dónde voy y yo sigo avanzando. Es muy lindo pensar en ese concepto. Entonces, una orden divina. Lo primero que vimos fue una declaración divina. Yo soy el que te está mandando y mi orden es: anda, nada más que anda, no precisa hacer nada, apenas anda, camina. Andar en la presencia de Dios, hermanos, es tener comunión mutua, es sentarse, arrodillarse y caminar con Él en cada detalle de nuestra vida. Y por último, hermanos, el tercer concepto: anda delante de mí, que dice el versículo, y sé perfecto. Y ahí yo tengo una pregunta, una duda. Anda delante de mí y sé perfecto. Ese tercer punto, ¿es una promesa o es un mandamiento? Cuando Dios te dice sé perfecto, ¿te está prometiendo algo o te está mandando a hacer algo?
Acontece que para Abraham la garantía de la presencia de Dios exigía de él una vida de acuerdo con la santidad y la perfección de Dios. ¿Cierto? En eso estamos de acuerdo. Hasta porque la Biblia, voy a leer un versículo de Colosenses que separé aquí. La Biblia nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De la forma que ustedes entendieron a Cristo, vivan. En otras palabras, traduciendo ese versículo, interpretando, sean consecuentes con lo que ustedes creen. No se cree una cosa y se vive de otra forma. Lo que nosotros creemos, lo vivimos. Si no, somos hipócritas. Si no, no somos de verdad. Ahí entonces el desafío de Abraham. Solo que la pregunta queda: si fuera, por ejemplo, una promesa, yo les diría que si andamos en la presencia de Dios, la consecuencia o el resultado natural será que iremos a crecer en todo rumbo a la perfección. Porque la Biblia promete que en la medida que estamos en intimidad con Dios, vamos a crecer, vamos a ser cada vez más parecidos a Cristo, vamos a ser más perfectos, cuanto más cerca andemos de Dios. Así que eso es una promesa. Pero si damos vuelta a la moneda y lo miramos por el otro lado, al mismo tiempo también es un mandamiento. Si lo vemos como un mandamiento, el Señor exige que aquellos que pertenecen a Él, nosotros, mantengan un padrón de vida cristiano digno y santo a la altura de quien es Él. ¿Entiende? Ahí entonces el desafío para Abraham era ser perfecto. Por un lado le dice: no hagas nada, no precisas hacer nada, apenas acompáñame. Pero después va y le dice: solo que hay un pequeño requisito, tenés que ser perfecto. No es fácil, no es fácil encarar ese desafío. Es la presencia de Dios en nuestra vida que nos impulsa cada día a vivir en sus caminos de justicia y de santidad. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, andar en santidad va a ser mucho más fácil. Créanme, mis hermanos, no va a ser difícil. Con frecuencia nosotros oímos de una forma bien errónea que Dios no exige de nosotros perfección de nuestra parte, que nadie es perfecto, todo lo demás. Yo no soy perfecto porque nadie es perfecto. Es verdad, pero debemos recordar que ese mismo Dios que desafió a Abraham a andar en su presencia es el que le exigió ser perfecto. Le dijo: yo te pido que andes en mi presencia y al mismo tiempo exijo de ti que seas perfecto. El Señor te llama, mi hermano, mi hermana, a vivir a la altura del evangelio que profesas. Vivimos en una época de un evangelio de papel. Mucha gente poco cristiana frecuentando iglesias. Yo diría que hay un altísimo porcentaje de cristianos, miembros de iglesia bautizados, que todavía no son convertidos. Y estoy hablando de muchos. Estoy hablando de que existen muchos creyentes que son apenas creyentes, pero no son cristianos porque no tienen a Cristo en su corazón y no reflejan a Cristo en su vida. Es el mismo Dios que miles de años después, ya en la época de nuestro Señor, dijo por su propia boca, a través de su primogénito, el primogénito de toda la creación, dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. El propio Dios, en la persona del Señor Jesucristo, dijo: sean perfectos como el Padre. Así que, hermanos, cuando hablamos de esto, hablamos de perfección. El Señor le dijo a Abraham: tengo grandes cosas para ti, y para que veas que no eres tú, que eres apenas un viejito y tu mujer una viejita, que no tendrían ninguna chance de eso. Yo te digo una cosa: sé perfecto, porque yo voy a hacer grandes cosas. Apenas sé perfecto. Ustedes sabían que Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Yo voy a preguntar eso porque la gente no sabe. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Los primeros. Tuvo 8 hijos. ¿Sabían? 8 hijos. ¿Cuántas veces cuántas mujeres tuvo Abraham, vamos a decir?
tuvo 3 mujeres. ¿Se acuerdan? 3 mujeres. Fue Sara, con Sara tuvo un hijo que era el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. Con Agar, que era la sierva, el primer hijo, el primogénito, tuvo su hijo que se llamaba Ismael, ¿cierto? Pero después de que murió Sara, Abraham se casó de nuevo cuando estaba de duelo y estoy diciendo eso porque mucha gente ni sabe eso. A los 140 años se casó con una mujer que se llamaba Ketura y tuvo otros 6 hijos. Y sabían que por lo menos 7 o 8 naciones surgieron de esos 8 hijos. 7 o 8 naciones que existen hasta hoy nacieron de esos hijos. Y ahí fue el cumplimiento. Él anduvo y fue perfecto. Abraham murió con 175 años de edad, pero fue perfecto delante de Dios y su descendencia fue como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, porque millares y millares de personas, naciones enteras, por lo menos 7 o 8 países que hoy existen, hasta hoy, son descendientes de Abraham. Por eso vale la pena, hermanos, andar en la presencia de Dios. Mi conclusión: vamos a pensar en algunas bendiciones de vivir nuestra vida en la presencia de Dios. Yo coloqué 4 bendiciones. Si vivimos en la presencia de Dios, si andamos en la presencia de Dios, conoceremos mejor a Dios. Y eso nos habla de intimidad con Dios. Tendremos una vida de intimidad con Dios. En segundo lugar, nos conoceremos más a nosotros mismos, un autoconocimiento. O sea, seremos más maduros en la medida que buscamos al Señor y vivimos en comunión con Él, porque Él va a revelar nuestros defectos y nuestras debilidades. En tercer lugar, conoceremos mejor a los otros, seremos sabios, porque tendremos el conocimiento del Señor operando en nuestra mente, el discernimiento espiritual para conocer a las personas y seremos sabios. Todo beneficio de andar en comunión con Dios. Y por último, conoceremos mejor este mundo. Tendremos experiencia, sabremos cuándo el diablo nos va a atacar y por dónde. Tendremos la experiencia de decir: yo ya pasé por eso. Solamente te desafío, mi hermano, mi hermana, anda en la presencia del Señor. Una frasecita que probablemente aquellos que estudian la conocieron, la leyeron alguna vez ahí en Estados Unidos. Mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es estar del lado de Dios, porque Él siempre tiene la razón. Repito, alguien escribió: mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es estar del lado de Dios, porque Él siempre tiene la razón. Abraham Lincoln. Otro Abraham, otro Abraham. Este Abraham Lincoln dijo eso. Quiero estar del lado de Dios, porque ahí entonces sé que voy a tener la razón y no me voy a perder. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos también ahí en el YouTube, o hermanos que están a través de las redes sociales acompañándonos, que nos dé gracia, sabiduría y humildad para vivir siempre en la presencia de Dios. Ya estamos bajo maldición, tal vez no vamos a pasar de los 120, pero que el Señor nos dé largos días y días sosegados y en paz, días tranquilos, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo el mundo, conociéndolo a Él y conociendo su voluntad. Que la paz de Cristo sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén.